Yo, presente, su familiar. Aquí estoy, soy su familiar. Y tú, mi querido Rafael Polán, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Brevemente, antes de empezar con esta tenebrosa historia de Edgar Allan Poe, la pregunta de hoy a esta gran comunidad QTF es: ¿cómo estás viviendo de cerca el COVID? ¿Cómo está tu familia? Fíjate que a mis papás les dio COVID. Llevan una semana ahí como, estuvieron medianamente graves. No graves, ¿no? Porque grave el que termina en el hospital, pero sí estuvieron muy mal, con unos dolores de cabeza terribles, unas fiebres altísimas. Y afortunadamente hoy amanecieron mejor. O sea, ayer en la noche, ya que platicamos, ya me dijeron que se sentían, los escuché mejor. Tú los escuchas, Fer. Tú sabes Sí. cuando la gente ya tiene hasta ganas de. Mi mamá no tenía ganas ni de comer, no le entraba la comida, estaban muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero bueno, afortunadamente hoy, ya que le hablé a mi papá y me dijo, estoy en el patio limpiando no sé qué cosa, le dijo, no, pues ya estás bien. Ah, no, no, ya, por supuesto. Bueno, pues ahí el Dices que ya tema. me aburrí de estar acostado. No, bueno, Entonces, entonces, es terrible, es terrible. Cuídense, de verdad, cuídense, no bajen la guardia, cuídense. Ahora mencionabas, Fer, hay mucha gente que desgraciadamente no se puede encerrar. Y yo, a pesar de que ellos tienen que salir y trabajar como muchos mexicanos que no pueden parar, yo no los he visto en meses, no los he visto en meses. Entonces, sí, así cuídense de estamos. verdad, los que me escuchan, cuídense porque es terrible la preocupación que vives, ¿no? Y lo que ves desde este lado de la enfermedad con la gente que quieres, ¿no? Pues Cuídense, gracias por de verdad, no bajen la compartirlo. guardia. Gracias de verdad por compartirlo. Y vámonos con esta tenebrosa historia de un hombre, Edgar Allan Poe, nacionalidad estadounidense, si no me equivoco, Ajá. nacido a principios, entiendo, 1800, ¿correcto? Sí, 1811 más o menos nació. Oye, Fernanda, pero espérame, yo traigo el uniforme de Ay, QTF. ¿qué les No pasa? Trae su bata. Ándele, ahí está el dragón que trae Ay, internamente el Jesús. Rafael Polán. ¿Y la tanga la traes puesta? No, ya me regañaron en la cabina y me ¿Oíste? dijeron, Oye, esa bata se tiene que usar sin nada arriba y con tanga abajo. oye, ¿viste lo que le pasó El a Said? uniforme es completo, me dijeron. ¿Viste lo que le pasó a Said Badwan? No puede ser. No, no La puedo tanga creer. en el box, ¿no? La tanga que se le va cayendo en medio de los boxeadores. Cállate. Porque no sabía que venía la tanga Fer, dentro muchas de... gracias por... Oye, ¿esta dónde? Me han preguntado dónde la pueden comprar, Fer. Pues ya les dije que escriban un correo a qué tal imagen.com.mx, pero fíjate que nadie ha escrito. Que nos Entonces, manden su foto, ¿no? pues yo creo que no quieren su titán. Pues no saben lo que se pierden porque está Qué súper maravilla. cómoda. La tanga no sé, la verdad, Ay, no. no creo saberlo tampoco, pero... A mí me Pero da bueno, ya envidia que dice ustedes a tengan su trabajar. tanga ¿qué deberíamos de hacer para las mujeres de qué tal Fernanda tú? Pero ¿qué le pondríamos? ¿Qué Pero qué leyenda le frase. ponemos? Ni modo Di que la yo soy su frase que titán. dijiste afuera del aire. Aquí está tu qué, tu qué. ¿Tu tetona Mendoza o qué? Puede ser. Ay, aquí ¿Qué, está tu deberían de tetona. escribirnos las mujeres qué frase les gustaría, ¿no, Fer? Pues sí. Ese. Que dijera aquí atrás, acá está tu titán, aquí está tu titánide. No, tu titánide no queda. Bueno, de verdad, manden su correo porque está muy cómoda la bata. Ay, qué Ahí nos horror. mandan foto. Si la compran, de la tanga no nos manden foto, por favor. Mire, está Y tomando nos su arrancamos, Fer, como hilo cafecito. de media, dices Ándale, tú. arráncate, Edgar Allan Poe, Por estadounidense, eso ya voy. 1809, 1811, por ahí nació. Edgar Allan Poe tiene una historia. Él es conocido como el maestro del terror, pero su vida, yo también la describiría como una vida terrible, una vida tenebrosa, una vida llena de tragedias. Y fíjate que yo creo que esas tragedias hacen que él manifieste todo el dolor interno que tiene y use la escritura como mecanismo, como válvula de escape. Y entonces tenemos un vistazo, una ventana a la mente perturbada y dolida de este hombre. De verdad, lean lo que quieran de Edgar Allan Poe, les va a volar la cabeza, es fascinante. Y bueno, a ver, Edgar Allan Poe, como bien dijo Fer, nace en 1811, nace en Estados Unidos y su mamá conoce a su esposo cuando ella estaba en el teatro. Ella era actriz. Él nace en 1800, déjame recordar, 1809, Fer, 1809. Y
Él tiene dos hermanos. Él es el hermano de en medio. David Poe, el papá de Edgar Allan Poe, abandona a su esposa mientras ella estaba embarazada de su tercer hijo. Lo abandona porque ella era actriz, el esposo, bueno, el esposo la ve, el futuro esposo la ve actuar y se enamora perdidamente de ella. Él deja sus estudios en la escuela de leyes y la empieza a seguir por el teatro, pero era un actor muy mediocre. Entonces, como recibía malas críticas, empezó a tomar, se volvió un hombre agresivo, la golpeaba, Sí. la trataba muy mal y eventualmente la deja embarazada del tercer hijo. ¿Qué hace esta señora? Pues trabajar, y trabajó incansablemente. Literal, esta señora trabajó hasta la muerte para poderle dar una vida mejor a sus hijos. Se los llevaba a trabajar. Débil, enferma de tuberculosis, siguió trabajando y eso acabó con su vida. Edgar Allan Poe recuerda que ella, en la pensión en donde se hospedaban, estaba actuando y cantando para ellos, empezó a toser y la señora falleció. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los tres niños son llevados a hogares adoptivos. Y Edgar Poe, en este entonces, nuestro protagonista, es enviado a casa de un millonario que se llamaba John Allan. John Allan le va a dar su apellido, pero nunca lo va a adoptar formalmente. Era un hombre duro, era un hombre estricto, y la esposa de John Allan va a ser como la segunda madre de Edgar Allan Poe. Lo cuidaba, le daba consejos, lo escuchaba, y gracias a ella, y aprovechando que su marido era millonario, lo manda a estudiar al Reino Unido. Entonces sabemos que Edgar Allan Poe era un ser nervioso, irritable, no muy sociable, que adoraba a las mujeres, las idolatraba, de verdad, idolatraba la figura femenina de Edgar Allan Poe. A los 15 años se enamora de la mamá de un amigo suyo y la mamá es la que le empieza a inspirar a escribir poemas. Él ponía sus fantasías en poemas de amor y de pronto ella enferma y se muere. Entonces, otra vez Edgar Allan Poe termina llorando en la tumba de la mujer que amaba. A partir de ahí es cuando los historiadores, la gente que ha estudiado la vida de Edgar Allan Poe, cree que él se vuelve sumamente sensible a la figura de la mujer y descubre que su padrastro tenía múltiples amantes y él, que amaba y respetaba a las mujeres, no lo puede permitir y se pelea muy fuerte con su padre adoptivo y lo manda a estudiar lejos, para hacerse de él. En 1821 lo manda a Virginia. Y entonces, bueno, él eventualmente ahí estudia en la universidad, vive en un modesto cuarto. Hay crónicas que cuentan que Edgar Allan Poe era tan pobre, porque el papá se olvidó de él, el papá adoptivo, que quemó sus muebles para... Estaba en la Universidad de Virginia, está su habitación. Quemó sus muebles en la chimenea para poder protegerse del frío. ¿Qué hizo Edgar Allan Poe? Se pone a jugar cartas y por ahí dice el dicho, el que apuesta por necesidad pierde por obligación. Y Edgar Allan Poe terminó con una deuda de $2,000 de la época. Debía en comida, libros, libretas, y su padrastro, que sabía que los deudores eran encerrados en la cárcel, se negó a ayudarle. Entonces, por esta época, Edgar Allan Poe conoce a una mujer que se llamó Sarah Elmira Royster. Esta mujer va a ser la tercera gran moza. Él trabajaba muy duro porque ella tenía mucho dinero, entonces decía, bueno, yo quiero trabajar muy duro para que planeemos nuestra boda, nos casemos. Empezó a dar clases, empezó a ahorrar, empezó a pagar sus deudas, pero el papá de la joven, como no quería que se casara con un pobre, interceptaba las cartas de Edgar Allan Poe y las quemó. Ella pensó que él se había olvidado de ella y se casó con otro. Entonces Edgar Allan Poe, con el corazón roto, con deudas, abandonado por su familia, su mamá se había muerto, el amor de su vida, la que amaba, le prometió casarse con él, se casa con otro, se metió al ejército. Y sus compañeros lo ayudaron a reunir dinero para escribir su primer poema de libros y cuentos. Él le mandaba cartas a su madre adoptiva, que era la única persona que le quedaba que quería, pero su padre no le dijo que ella estaba enferma. Y cuando Edgar Allan Poe regresa al hogar, se da cuenta que ella había muerto un día antes. Otra vez Edgar Allan Poe termina llorando en la tumba de una mujer que amaba e idolatraba. Se reúne con su hermano, el hermano eventualmente también se le muere, y va a conocer o va a retomar una relación con la única familia que le quedaba, su tía y su prima. Edgar Allan Poe en este entonces tiene 26 años e inicia una relación con su prima de 13 años. Con el beneplácito de la tía, o sea, de su tía suegra. Esta relación ha sido muy estudiada por los biógrafos de Edgar Allan Poe y todos coinciden en que se adoraban. Van a durar 10 años juntos. Todos coinciden en que esta mujer va a ser su musa última, la persona que le va a ayudar a crear al primer detective de la literatura, la primera novela policíaca
La novela que se adelantó a Sherlock Holmes, incluso a Hércules Poirot de Agatha Christie, va a ser Auguste Dupin. El primer detective de la literatura fue este señor, inventado por Edgar Allan Poe. Fíjate lo que le debemos. Claro. Hasta el día de hoy la gente debate cuál de los tres es mejor. Sherlock Holmes es más famoso, mi favorito es Hércules Poirot, pero bueno, muchos dicen que este es el mejor porque fue el primero. En fin, él va a tener una relación increíble con Virginia Clem, con su prima, y un día empieza a toser Virginia Clem. Y entonces se da cuenta que está enferma de tuberculosis. Y él, en medio de todo el sufrimiento, del miedo que tenía, del dolor que tenía, se entrega a la oscuridad. Fue el peor momento de Edgar Allan Poe. Su alma ya se estaba desgarrando de dolor, de miedo, de terror, y ahí escribe su mejor obra. La historia de un hombre que pierde a su amada y en medio del dolor recibe la misteriosa visita de un cuervo. Un cuervo. Ese es el poema más tenebroso de la historia, Sí, El Cuervo. El Cuervo. Ahí va a alcanzar la fama Edgar Allan Poe, pero a costa de la muerte de su amada. Hay una película, Ajá. John Cusack, que es Edgar Allan Poe, que se llama Enigma del Cuervo. El Enigma del Cuervo, véanla, ¿eh? Es buenísima. Oh, y léanse El Cuervo también, de paso. Híjole. Que es buenísimo. Es buenísimo, pero ¿estaremos en tiempos de leer El Cuervo? ¿No está como muy oscuro? Sí, sabes que ya no da tanto terror. Ahora, la muerte de Edgar Allan Poe es un gran misterio. Ahora que hablaban de la democracia, tú y Trueba, 20 segundos. Edgar Allan Poe se muere en un fraude de votación. Lo drogan, lo golpean, termina en un hospital, dice que gente lo acompañaba y se muere de una forma súper misteriosa y así termina su vida, también muy terriblemente. Y ahí queda. Gracias, mi querido Rafael Polán, por este espacio en este viernes 11 de diciembre del año 2020, en donde rogamos que por favor se protejan del virus COVID-19. Spots QTF.